Ahora sí ya, es que estaban tapando la grabación. Buenas noches, bienvenidos todos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí hoy, que nos acompañen a esta gran presentación. Yo voy a ser la maestra de ceremonias también. Entonces voy a presentar a Marcela García Machuca, que me acompaña hoy. Ella también es escritora, acaba de salir su primera novela, finalista del premio Amazon, la primera novela, que es Pompeyo Muerto. Bienvenida, Marcela. Luego, yo soy Esperanza Buenrostro, trabajo en Cálamo Centro Literario, reseño libros en Imagen y en Televisa, y bueno, tengo el honor de ser amiga y de presentar hoy esta novela de Mariana, que ya se irán enterando porque me da emoción y porque me da mucho gusto estar aquí también hoy. Y bueno, por último, pero no por ello menos importante, Mariana García Luna, y de ella sí voy a leer toda su semblanza. Mariana es mexicana, hija de padres peruanos, aquí nos acompaña su mamá. Nació en la Ciudad de México, estudió Ciencias de la Comunicación y se graduó de Diseño Gráfico, pero su verdadera vocación la encontró en la escritura literaria. Con el fin de convertirse en escritora profesional, estudió... No sé dónde los dejé. Los traías en la cabeza hace rato. Sí, para ver bien y inventarme cosas allá. No puedes inventar, no sé, que Voy a hacer aquí una novela. Con el fin de convertirse en escritora profesional, estudió en la Sociedad General de Escritores de México, en la SOGEM, en Querétaro. Después migró al viejo continente para estudiar en el Aula de Escritores de Barcelona. En la misma ciudad, un par de años más tarde, se especializó en corrección de estilo en Cálamo y Crán. Ha publicado los libros Frutario, Cuentos de frutas, Amor y desamor, La hora del té, Cuentos líquidos y la novela Memorias del más allá para vivir en el más acá. Y por supuesto, hoy su más reciente novela, El olor de las orquídeas. Actualmente vive en la ciudad regia de Monterrey y trabaja en sus dos próximas novelas. Bienvenida, Mariana, y gracias a todos por estar aquí. Bueno, les comentaba que a mí me da mucho gusto y emoción estar aquí hoy. Pasen, los esperamos. Hola, vecina Luz. Hola. Le agradezco mucho a Mariana su invitación para presentar esta novela. El olor de las orquídeas es una novela que a mí particularmente me llena de alegría, porque es la culminación de un largo sueño literario. Un sueño que primero tuvo Mariana y que luego por mucho tiempo acariciamos juntas. También tuve yo un sueño, ya les iremos platicando, y por eso se convirtió en nuestro sueño compartido, ¿verdad? Uy. Yo tuve oportunidad de leer esta novela en el 2019 y desde que la leí me encantó y tuve plena certeza de que la novela llegaría muy lejos, a buen puerto. Y henos aquí con un sueño que se convirtió en un libro y con el gusto, ahora sí, de anunciar que el primer tiraje de la novela ya se agotó. Eso quiere decir que los lectores también opinan como yo. Escribir siempre implica un reto y conlleva un gran esfuerzo. Mariana cristaliza un proyecto cuya idea surgió hace mucho tiempo. Dicen que una historia te escoge como autor y no tienes otra opción que resolver cómo contarla. La autora se decanta por una estructura nada sencilla, porque nos entrega una novela coral, una novela de amor, donde vamos conociendo de voz de cada uno de los personajes, que son 5, su propia versión de la historia, que suena facilito, la verdad, pero en realidad es una estructura complicada que uno se va encontrando como lector, como en una suerte de... lo vas leyendo y justo cuando necesitas como saber el otro enfoque o la otra perspectiva, le das vuelta a la página y te topas con que ahí está, el otro personaje complementándote como la historia. Que esto no debió haber sido fácil, ¿no? No de a gratis, pues le invirtió su buena cantidad de tiempo estructurando. En este transcurso de tiempo que Mariana
se tardó, debieron haber pasado muchas cosas que quisiera yo preguntarle en algún momento más, porque fueron mucho tiempo estructurando esta novela. Y en esta historia, el olor de las orquídeas, tenemos la historia de amor entre Raquel y Alejo. Un amor atormentado que fue capaz y que es capaz de vencer incluso la barrera del tiempo. Como la protagonista se nos muere, literal, en la primera página, uno como lector también piensa, ¿y ahora cómo le va a hacer Mariana? ¿Cómo le va a hacer el autor para mantener el ritmo, para mantener el interés a lo largo de 400 y piquito páginas? Y bueno, ahí es donde vemos como la experiencia en la narrativa de Mariana, esas tablas que tiene para construir, para irnos dando como miguitas de pan e irnos llevando paso a paso hacia donde ella quiere llevar. La novela tiene como hilo conductor un vestido de novia, y que este vestido de novia une a todos los personajes. Obviamente está la historia de amor, pero el vestido de novia tiene mucho que ver porque es como el punto de encuentro de todos los personajes. Y Mariana tiene el acierto de llevarnos casi hasta la penúltima o última página para descubrir cuál es el secreto que envuelve a este vestido de novia. Y todo eso pues no habla de otra cosa que su pericia para narrar en realidad. Esa manera de ir construyendo y de ir llevándonos paso a pasito, como les decía. ¿Qué es en mi opinión, lo que es muy relevante en esta novela? La novela tiene unas pinceladas maravillosas de realismo mágico. Como saben todos ustedes, el realismo mágico se caracteriza por el contenido de elementos mágicos fantásticos percibidos por los personajes en general como parte de su normalidad. Y eso es lo que nos transmite Mariana a lo largo de las páginas. Vamos percibiendo como los lectores como esta magia que se da dentro de la novela como parte normal, como si pues no podía ser de otra manera, ¿no? Tiene el uso de elementos oníricos, etéreos, místicos, que se van entretejiendo con una historia muy bien aterrizada y coherente que la dota de una particular belleza. Tiene personajes entrañables, su construcción, como les decía hace un momento, la voz narrativa de cada uno de ellos tiene como su propia voz narrativa, o sea, tú puedes ver a cada uno de los personajes con sus personalidades muy claras y muy definidas. La estructura en ese sentido a mí me impresionó mucho porque justamente yo creo que lograr que cada personaje tenga como su voz no es una tarea fácil y ustedes lo van a ir viendo y se van a ir encariñando con algunos personajes o no, o alucinando a otros, no lo sé. Tiene otras cosas que a mí me gustaron mucho de la novela, que es como este homenaje a la medicina alternativa, a la herbolaria, al recurrir como a lo básico también, ¿no? A ver lo que hemos perdido en el camino, porque Mariana en esta novela habla también como del conocimiento humano, de esta parte que nos define, de esta parte que en el camino probablemente hemos perdido. Entre otras cosas, a lo mejor el amor a la naturaleza, el amor a muchas cosas, a tener derecho a vivir una vida en paz, en fin. Entonces yo te quiero felicitar, Mariana. Yo creo que ustedes van a encontrar en esta novela un libro que va a ser entrañable, que se va a quedar en ustedes por mucho tiempo y que de verdad van a gozar. Los invito de verdad a leer. Muchas felicidades, Mariana. Y bueno, cedo la palabra. Sí me presenté, ¿verdad? Sí. Que soy de Cálamo, Centro Literario, sí, ¿verdad? Bueno, le voy a ceder la palabra a Marcela. Buenas noches, yo soy Marcela García y yo quiero decir que para mí el olor de las orquídeas es un acto de rebeldía en varios aspectos. Miren, su historia podría ser cualquier relato de amor, pero Mariana apuesta a narrarla a través de las sensaciones físicas de la selva, de la ciudad, de Iquitos, de los momentos de quiebre, de la duda, de la culpa, de todo lo que sucede ahí o en esos momentos. Mariana se detiene a decir cómo volteó, cómo no volteó, qué sentí, si palpitó o no palpitó.
Su libro está lleno de referencias, y voy a decir por qué me parece disruptivo. Su libro está lleno de referencias a la textura, al olor, al sonido, a cómo se sienten los nervios, la severidad. Me llama mucho la atención la abuela, ¿no? Y muchas otras sensaciones perceptibles por el ser humano en las que yo considero que hoy poco se repara, o sea, se detiene uno a pensar en ello. Quizá algunos ni siquiera lo hayamos hecho. Hablo como género, porque yo sí me detengo. Pero quizá no nos detenemos a pensar en ello desde nuestra primera infancia, cuando descubrimos cómo se siente el lodo, cómo se siente el zacate. Y nos toca volver a reflexionar cuando estamos enfermos o ya dejamos de sentir. Entonces, a mí me pasó una vez estudiando fuera, y que caminaba, porque resulta que yo no caminaba, como muchos chavitos no caminan. Entonces yo era un lugar donde llovía, tenía yo como 20 años, iban cayendo las hojas y yo nunca había visto caer las hojas, nunca había visto caer las hojas a los 20 años. Entonces a mí me encanta que lo estés haciendo y porque creo que en un mundo, fíjense, en el que las personas conocen, y me refiero a ciertas generaciones, pero ya cada vez más los adultos, ¿no? Conocen el amor, el arte, la historia e incluso la naturaleza a través de los medios digitales. Que surge un libro cuyo combustible narrativo son minuciosas referencias a la piel de la serpiente, al viento, al movimiento de las hojas, al hedor de la muerte, pues sí me parece que es disruptivo. Yo, para mí misma, que estoy más interesada así como que en las profundidades del ser humano y que me hice fan, por ejemplo, de Manuel Carreré, que es de hechos muy fríos y concretos, o de Javier Marías, que es así intrincadamente profundo, pues para mí leer estas descripciones de las pequeñas cosas que habitan la superficie del mundo o la superficie del ser humano, porque están afuera, no sabemos mucho más que están adentro, pero lo que está afuera nos habla de lo que está adentro. Entonces a mí me sacó de mi zona de confort, ¿no? Imagino lo que le hará a un joven, ¿no? O sea, yo creo que sí lo puede sacudir, lo arrojaría a un precipicio, yo creo que de nociones desconocidas, porque incluso hasta el lenguaje es un tema. Resulta, fíjense, yo estoy más o menos relacionada con algunos, los artistas multimedia, que es lo que más consumimos ahorita, todo lo multimedia, lo visual y auditivo, están muy interesados en darnos todo y dejarnos muy poco a la imaginación, y ese es su trabajo y lo hacen muy bien, pero no nos dejan mucho a la imaginación y mucho menos al lenguaje, y entonces de repente hasta nos volvemos perezosos para saber qué significan ciertas palabras. Aquí pone ahí una pregunta: ¿se han dado cuenta cómo contamos una película o cómo contamos algo que nos pasó? Estuvo bien grueso, güey. Y ya, esa fue toda nuestra descripción. Eso fue todo y ya no decimos más. Entonces, me encantaba que empezaba a leer las descripciones, digo, es decir, las lees en algunas otras novelas, pero aquí me parece que está muy basada en eso, o sea, en describir las cosas minuciosamente. Nosotros todo lo englobamos en bruto, perrón, y ya, y más vale que entiendas por la entonación que le di, porque ahí está todo, ¿no? Entonces, ellos cada vez hacen mejor su trabajo, los artistas multimedia, y nosotros, el público, cada vez hacemos peor el nuestro, que es pensarle, ¿no? O sea, ya nos dan todo, y qué bueno, ellos lo hacen muy bien. Tengo un hijo que eso se dedica, entonces qué bueno, que lo siga haciendo muy bien, pero como consumidor a veces nos dan ya todo. Entonces me parece padre todo esto que miren, me parece padre, ya estoy yo también usando genéricos, ¿no? Me parece relevante, ¿verdad? Que Mariana apueste por las cosas que pueden ser pequeñas, que pueden ser pasadas por alto. Ella no, ella se detiene y además se pone a escribir. Entonces, Mariana nos lleva a imaginar sensaciones y de hecho da un taller que se llama Dinámicas Creativas para la Exploración de los Sentidos, y aquí es donde yo quisiera detenerme, porque creo, y eso es lo que yo quisiera saber, que tú vas a empujar a no es, de verdad que no es anuncio, pero es decir, cuando tú te vas a dar un taller, me imagino que vas a tratar de empujarlos a que hagan un poco lo que hiciste tú en este libro.
Entonces, no sé si me quieras contestar ahorita o quieras... O que te conteste uno de mis nuevos alumnos. Que justo el viernes pasado comenzamos nueva etapa, ¿verdad? De talleres, sí. Pues es que, exacto, para mí la exploración de los sentidos es súper importante para adentrarnos en ese mundo de sensaciones para poder transmitirlas a través de la lectura. No, la lectura, obviamente lo único que vemos en ella son letras, o podemos escuchar en los audiolibros, pero ¿cómo hacemos para poder ver? Y más que ver, poder sentir. Yo a mis alumnos siempre les he dicho, es que la finalidad de la escritura, de la literatura, no es leer. Y todos se quedan así como que, ¿cómo que no es leer? Pues eso es lo que quiero. No, es ver. Hay autores tan maravillosos como Paul Auster, por ejemplo, que cuando lo lees, es que no lo estás leyendo, estás viendo la película y en tu cabeza se quedan las imágenes y pasa el tiempo, por lo menos a mí me ha pasado, pasa el tiempo y las recuerdas como si la hubieras visto. Claro. Y lo que ayuda mucho, obviamente, es tener descripciones puntuales, específicas, ¿no? Detalladas, pero también con muchas sensaciones, porque a final de cuentas a veces los temas de las novelas se nos pueden olvidar, pero lo que nunca vamos a olvidar es lo que nos hicieron sentir. Entonces por eso, exacto, entonces por eso para mí es súper importante que las historias se sientan. ¿Y cómo sentimos los seres humanos? A través mínimo de 6 sentidos. Ay, caray. A ver, que nos explique lo de los 6. A ver, explique. Vayan a tomar mi taller. Tenemos inscripciones ayer. Hay que traer el taller para descubrirlo. Muy bien. Ok, entonces bueno, eso era, y me parece que es muy tierno que quieras compartir tus técnicas, ¿no? Entonces bueno, pues felicidades por eso. Bueno, también las compartieron otros con... Claro, exactamente, ¿no? Y bueno, en realidad así es como hacemos cultura, ¿no? Y evolucionamos. Bueno, también otro tema que me parece que ahí sí estamos más relacionados por el cine y por la televisión y que creo que nos encanta, es el realismo mágico, la fantasía, que ya aclaró Esperanza que es realismo mágico. Y sí, creo yo, porque nos encanta. Creo que dentro nuestro tenemos la firme, aunque no siempre expresa necesidad de creer en lo sobrenatural, en que hay algo más allá y que nuestros sentimientos pueden llegar a derrumbar fronteras. Yo recuerdo mucho cuando me llevó, bueno, ya me estoy saltando, pero mejor lo leo, porque la verdad es que creo que lo escribí bonito y cuando yo platico me hago bolas, entonces mejor les sigo. En esto Mariana es muy buena en la novela, porque fíjense, esconde la otra realidad en medio de elementos concretos, ¿verdad? Entonces son concretos y sensoriales, entonces tú estás bien clavada que si la serpiente o que esto que lo otro y de repente, ¡pum! Por eso quizá es tan insistente en ellos, porque nos va a sorprender con lo imposible. Desde el inicio de la novela, como dice Esperanza, cuando estamos imaginando la selva, de pronto surge una implicación, porque la presencia ya está ahí, pero es una implicación que nos rompe con la realidad, ¿no? Es entonces que el mundo sensorial que ella nos acaba de construir, pues ya se rompe con gracias, ¿verdad? Eso, bueno, me parece muy padre como lo hace muy bien, lo hace muy elegante. Yo quería leer la página 139, que es una de las páginas en donde ya sabemos qué está pasando. Dice, escuché sus pasos alejarse de mí. Bueno, tú me dices si le paro, porque a lo mejor vendo trama. Su silencio quedó impregnado en aquel aire que yo ya no alcanzaba a respirar. La humedad ya no me tocaba, pero el frío se volvió insoportable. Un gran vacío me carcomía el vientre. Tampoco había nada ahí. La muerte, nunca pensé en ella. La sentía tan lejana como imposible. Sin embargo, ahí estaba yo, sin poder llorar, inmóvil, inerte, amando más que nunca. Entonces, ay, me gusta esa parte. Se me hace que además lo hace de manera muy elegante. Cuando nos va a sacudir, o sea, siento que en esas partes debiste haberte tardado un montón, porque la construcción, aparte de todo el andamiaje, Me tardé un montón. bueno, en todo, sí, 10 ya vi. años. Sí, pero es que una cosa es
el andamiaje y luego digo, hay páginas en las que tienes que volverlo a hacer y tienes que volverlo a hacer y tienes que volverlo a hacer y eso es lo que hace, la verdad es que porque a mí me parece que cuando hacemos rápido las personas estás escribiendo 2 libros al mismo tiempo. Ay, sí, bueno, yo también, entonces creo que ahí sí. O sea, yo siento que hay páginas, obviamente a lo mejor más y no lo sientes, pero hay unas de una elegancia y de una sencillez que dices tú, para que esto quedara así de sencillo debió haber sido muy trabajoso. Entonces, bueno, todo esto, esta parte sobre todo me hace pensar en el fantasma de la película de Rooney Mara y Cassie Affleck, la historia de los la historia de fantasmas, a lo mejor sí, ¿verdad? Sí. La historia de fantasmas, es de hace como unos 4 años y es impresionante. Sí, Jaime, sí, me lo imaginé. Que de hecho el póster es un fantasma con una sábana. Sí, es impresionante. San Gasparín. Más o menos, sí, y es muy impactante. Esa es una novela fuertísima, a mí me gustó mucho. Pero ese es de terror. No, es en donde los vivos, fíjate, yo siento que los vivos seguimos con nuestra vida, pero el único que solo tuvo esa vida y que el único amor que usted tuvo y su única casa fue esa, es el fantasma. O sea, el fantasma no tiene a nadie más que a ti o a los que fueron suyos. Tú te casas o te suicidas, lo que quieras, tú haces cosas con tu vida. El fantasma no, solo tiene lo que pasó en esa vida, que después vuelve a suceder en los otros. Esta sí la vieron con Nicole Kidman. Para ellos esa es su propiedad, ¿no? Entonces, nada más hablo de estas referencias y cuando vean también la película, la historia de fantasmas, porque no quiero hablar más para la gente que no ha leído, pero creo que sí es un punto muy interesante. Ya no vamos a usar la palabra interesante, ¿verdad? Pues me hace que es un punto central en esto. El fantasma solo nos tiene a nosotros. No tiene otra vida y de ahí se va a agarrar, ¿no? 3, el tercer punto. Bueno, aquí tenemos que forzosamente ligar este tema con otro, que es la ternura, otra disrupción en el mundo actual. Cuando hoy aprendemos a dejar pasar todo, incluso hay cursos para el desapego. Me encantan. Leer como una amada se aferra a cuidar al que ama, para mí, bueno, espero que no lo sea en la vida real, pero es un balde de agua fría, incluso a veces chocante porque va más allá de lo terrenal, y creo que es lo que los franceses llaman amour fou, que es un amour fou, ¿verdad? Que es un amor de gran intensidad, muy superior a lo normal, que raya en la insania y en la desmesura. Término que en el cine algunos usan para el amor que rompe las fronteras, como en Cumbre Borrascos, que era lo que iba. Un poquito me recuerda, bueno, es decir, no es ¿cómo se llama? No tiene la patente. Creo que todos hemos sentido o hemos querido tener esta certeza de que están aquí, de que me está guiando, de que me está diciendo cómo le haga para hacer este negocio. No sé, pienso en los papás, ¿no? Cuando ya no están. Entonces siempre queremos que estén más allá, ¿no? Y ¿qué más? Cumbres Borrascos, cosas. Yo creo que eso que hace la literatura y el cine, te paran en el precipicio desde donde te sacude para crear nuevas historias y situaciones. Y aquí mi pregunta es, ¿cuál fue tu resorte? Es decir, todos estamos como que llenos de otros libros y de un montón, y más si nos tardamos un chorro en escribirlos. Luego cuando me preguntan ¿qué libros tengo? Le dije, pues como 20 o 30, porque pues pasaron mucho tiempo en lo que yo terminé de escribir novelas. Entonces a mí me gustaría saber cuáles fueron tus resortes, si tenían que ver con libros de la naturaleza, o con libros de amores, o con libros de fantasmas, o con libros de qué, o de películas de qué. ¿Cuáles fueron tus resortes, los que te llevaron o te inspiraron? Pues yo creo que básicamente los libros de realismo mágico, o sea, Yoconda Belli, Isabel Allende, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, todo ese del boom latinoamericano, la novela latinoamericana, que desde muy jovencita me atraparon, me gustaron mucho y de alguna manera se quedaron en mi psique, porque cuando yo empecé a escribir, yo no lo hice pensando, voy a escribir realismo mágico, sino es algo que ya lo traía,
que salía. Aparte porque como yo desde niña siempre fui muy intuitiva, muy tenía sueños y cosas muy raras, esta novela sale de un sueño. La parte climática de la novela es un sueño que tuve como en el 2002-2003. Y muchos otros de mis textos o de mis cuentos también han salido así, como muy Pero luego los trabajé 10 años, ¿ok? Ah, sí, claro, sí, no, o sea, hay un oficio ahí, no nada más es el sueño y ya la historia está ahí, o sea, Claro, porque los sueños no son completos. no, pues uno tiene que ponerse a trabajar, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, esta novela surgió más o menos, la idea surgió entre el 2002-2003 y la acabo de publicar ahora en octubre de 2022, o sea, son casi 20 años, son más o menos 10 años de escritura, un de investigación y todo lo que tuve que vivir y lo que tuve que pasar, y luego esperar otros tantos años para la publicación. Claro, Entonces imagínate, y yo siempre fui ratón de biblioteca, empecé a leer como a los 3, 4 años, o sea, súper chiquitita. Entonces, y he leído pues de todo. Obviamente sí, tengo preferencias, ¿no? Pero para esta novela tuve que leer también cosas muy puntuales, los personajes son peruanos, la construcción de sus voces fue muy difícil, y aunque mi familia es peruana, pero de todas maneras tenía que investigar y tuve que ver programas y películas. Y un libro que me encantó es de un escritor peruano que se llama Jeremías Gamboa y tiene una novela hermosísima que la recomiendo mucho que se llama Contarlo Todo. Es una novela así de este vuelo, porque ya te dice, lo voy a contar todo, pero es buenísima, es hermosa la novela, a mí me pareció así, sublime, no, sublime. Y para la naturaleza y todo esto, pues hice un viaje de investigación al Amazonas, que fue mi mamá conmigo, y fue una semana increíble. Y también compré libros sobre chamanismo, porque Perú y México comparten tienen muchas similitudes, ¿no? Con la herbolaria, con la magia, con el misticismo, con el chamanismo. Entonces, pues sí, investigué, compré libros de mitología, de cuestiones de la selva peruana, ¿no? De herbolaria, tanto mexicana como peruana. En la novela también tocó mucho el tema de la ecología, del ambientalismo, ¿no? De ser autosustentables, de este mundo idílico y mágico. Entonces también leí temas sobre ecología, sobre cómo hacer casas sustentables, sobre todo eso. Entonces pues sí, hay mucha investigación y hay muchos libros de muchos temas, ¿no? Sí, de hecho me imagino que por ahí va, porque para mí el cuarto tema y muy importante es que creo que es muy nuestro o muy de nuestra tierra, quizá ya no tanto la gente que habitamos esta tierra, que son los espíritus de la naturaleza. La mitología latinoamericana está llena de ellos y surge, y en esta novela surge como una propuesta que se integra muy bien a su relato, como el jaguar y su intervención en la historia. Y es entonces donde ya entiendo por qué la primera narradora toma su forma. Quienes ya lo leyeron quizá ya lo saben, pero si no, para mí el gran tema es la naturaleza y el ser humano. Como yo soy, por mucho tiempo fui periodista, pues yo no avanzo si no empiezo a buscar. Entonces busqué Ibimare y lo primero que encontré, la primera referencia fue una fundación, personería jurídica creada el 23 de abril de 2005. O sea, es decir, ¿El 23 de abril? Sí. El 23 de abril es mi cumpleaños y es el Día Mundial del Libro. Ah, mira qué chistoso. Bueno, pues esta fundación, que de hecho es ecuatoriana, dice que, fíjate, su principal objetivo, obviamente viene de lo mismo, dice, su principal objetivo es contribuir en la construcción de un país multicultural, plurilingüe, intelectual, donde se respeten los derechos culturales y lingüísticos del guaraní, y dice más, ¿no? Dije, bueno, pero esto no es, yo buscaba historia y así. Entonces seguí buscando y encontré que es un término de la mitología guaraní. Y seguí buscando y luego encontré que es un licor tipo una ginebra de Brasil, porque pues hay un nombre que se llama Ibimare. Bueno, pues total,
antes de preguntarte qué es Ibimari de tu historia, pues debo decir que yo continué leyendo porque tenía el compromiso y que bueno, me vale gorro lo que sea, yo tengo que seguir porque tengo que presentar este libro la semana que entra, ¿no? Y me lo dieron la semana pasada, ¿verdad? Y tiene 400 páginas. Entonces, pues seguí leyendo y un poco vencida, no convencida, por no encontrar exactamente en internet, o sea, yo sí soy bien obsesiva para buscar todo. Claro, la selva, con una civilización aparte. Bueno, me quedó claro lo que pues, tenía que seguir, que el objetivo, o eso es lo que yo creo, pero bueno, se vale que cada quien piense lo que quiere, de eso se trata la literatura, es que la narración se centra en la sencillez de una idea, que es la posibilidad de una tierra sin mal y la gran resistencia a esa idea, porque todos los personajes lo razonan, están convencidos de su bondad, pero a todos les cuesta desprenderse del mundo conocido. O sea, no es que dicen, ya me voy a ir, sino todos batallan. Y creo que ese es el gran tema del ser humano actualmente, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer para nuestra salud y para lastimar menos el mundo, y sin embargo tenemos un gran apego a los hábitos construidos y nos resistimos. En realidad creo que es un libro de resistencia. Y bueno, pues ya, esa es mi interpretación. Creo que al final se juntan, todos esos elementos son necesarios para llegar al tema que para mí, para cada uno es. Ya tendrán ustedes el suyo, pero para mí ese es el gran tema, que lo sabemos perfectamente, pero no siempre seguimos ni siquiera lo que racionalmente entendemos. Ya no, olvídate del corazón, entonces al final es una decisión racional ser mejores personas. Muchas gracias, Marcela, por tu interpretación, por tu participación, me encantó. Igual, Esperanza. Pues bueno, Ibimare, qué curioso que buscaste en internet. Hay tesis, yo leí unas tesis, un par de tesis de Ibimare, porque Ibimare es, si en tupi guaraní, es la tierra sin mal. Y es como decir el paraíso, o Shangri-La, o este mundo utópico, no es la utopía, que los seres humanos siempre hemos sabido dentro de nosotros, de cada ser, que debe haber un mundo mejor, que debe haber una mejor manera de vivir y de vivir en paz. Entonces, en estas diferentes mitologías existen estos mundos, ¿no? Y para estas etnias o pues agrupaciones, exacto, es eso, es como el Edén, ¿no? Como el paraíso, Ibimare, la tierra sin mal. Y como yo soy muy idealista y muy soñadora, y a mí me ha costado mucho vivir en este mundo, desde niña y adolescente y demás, y pues siempre fui muy sensible, hipersensible, entonces pues yo me creé en mi propio mundo en el que a mí me gustaría vivir. Como no existe, aunque el otro día en un Zoom con un club de lectura, porque ahora ya saben que gracias a la pandemia, pues nos podemos contactar con gente de todos lados, ¿no? Y me tocó estar precisamente hace 3 días, con un club de Mérida. Súper padre, o sea, súper interesante, las chicas eran 15 chicas, que obviamente ya habían leído la novela, entonces ahí está muy padre porque ya no puedes hablar de todo, ¿no? Porque ya no tienes miedo de hacer spoilers ni nada de eso. Y había una señora que me decía que el hijo de una amiga de ella se había ido a Brasil y que vivía en un lugar muy parecido. Y de hecho hoy me mandaron a través de la editorial, me mandaron el link y todo del lugar. Entonces pues voy a ir a ver algo. Sí. Tampoco no quiero hablar tanto porque hay quienes no lo han leído la novela y están de que, ¿qué será? ¿De qué está hablando, verdad? Bueno, Sí, no, pero a lo mejor Pero bueno, es parte de lo que se van a encontrar, porque la novela parece ser que te cuenta la historia de un romance, ¿no? O de dos romances, de parejas de espejo en diferentes épocas, empieza en los años 50 con Alejo y Raquel, y después ya en la época actual, por el 2012, 2015. Quiere contar con todo también. Bueno, sí, Estoy muy orgullosa porque termine. Denle un aplauso, por favor, porque terminó el tiempo Me consta. Esperanza, no voy a terminar, no voy a terminar. no,
qué linda, no, mil gracias, en serio. Bueno, pero no son protagonistas, y aquí sí, no, aquí son 5 narradores, son 5 protagonistas contando toda esta historia que tiene cada uno de ellos con un vestido de novia. Si ustedes ven en la portada, ahí está este vestido de novia, ¿no? Pero la verdad es que cuentan mucho más allá, o sea, esta novela va mucho más allá que solamente estos romances, va más allá del amor sentimental, del amor de pareja, habla sobre el amor universal, sobre el amor a uno mismo, sobre el amor cuando ya se ha integrado tan fuerte dentro de uno que lo tienes para dar, ¿no? Yo siempre, bueno, no siempre, pero desde hace varios años llegué un día a esa conclusión de eso, y que ahora ya es como muy común decir, ¿no? Es que si tú no te amas a ti mismo, no puedes dar amor. Pero antes no Si se tú sabía, no- era como hippie decirlo, ¿no? Sí, pues la verdad, sí, yo a lo mejor no fui hippie, porque bueno, yo lo descubrí en mi adolescencia, fíjate, sí, me acuerdo como a los 16 años, un día así como pensando, y dije, es que yo tengo que ser feliz primero para dar felicidad a los demás, porque si yo no puedo serlo, si yo no sé cómo serlo, ¿cómo le puedo dar a alguien algo que no tengo? Claro. Entonces a esa edad decidí que yo iba a encontrar el equilibrio en mi vida y que iba a ser feliz, y bueno, lo sigo buscando el equilibrio, pues no ha sido fácil, no es fácil vivir en este mundo, uno se decide hacer cosas, pero hay cosas que pues, y luego te enamoras y no salen las cosas como uno piensa, ¿no? Te rompen el corazoncito y luego pasan años para que vuelvas a remendarlo, ¿no? Entonces, bueno, la vida sucede, como dicen, y la vida te va sucediendo, ¿no? Y pues a veces esos deseos que uno tiene, pues de ser feliz o de, hace rato uno que comentábamos acerca, bueno, que decías, ¿no? De las cosas que sabes que tienes que hacer pero no las haces, pues es porque la vida nos pasa encima. Claro, terminas echándole chamoy a todo, ¿sabes? Exacto. Entonces, pero bueno, ahí es cuando los seres, es que iba a decir seres humanos, pero nosotros saben que nosotros somos animales, ¿no? Y somos los únicos animales racionales. Aunque a veces la verdad cuando veo a Manolo, ¿verdad? Mi perrito, me asombra porque tiene una inteligencia increíble. Sí, el tuyo mío son humanos. Ay, se me fue. Estaba diciendo del celo. Sí. Tu amor por Manolo. Mi amor por Manolo, yo sé. No, es que es mi admiración. Lo que pasa es que yo todos los días aprendo de esa cosita peluda chiquita ahí, ¿no? Que todos los días me da lecciones y me enseña muchas cosas. Pero estaba hablando del ser humano. Sabemos lo que tenemos que hacer y al final nos resistimos. O sea que somos seres sintientes. Sí, no, pero es que iba a ir. Sí, porque somos animales que somos, se supone que somos los únicos animales racionales, pero es que hay algo más allá que ser un animal racional, y es que tenemos alma, y es que somos espíritu, y somos un ser que habita este cuerpo. Entonces cuando nosotros, ya me acordé, cuando nosotros tomamos esa conciencia de quién realmente somos, entonces todas esas cosas que creemos que no podemos hacer, ¿no? Como les decía ahorita en broma, es que la vida se nos atraviesa, en broma y no, o sea, también en serio, cuando se atraviesa, pero cuando tú ya sabes que eres algo más que esto, que un ser racional, que, ¿cómo se dice? Sucumbe. Sucumbo, yo sucumbo, tú sucumbes. Sucumbes, me suena raro. A las pasiones, a los antojos, a los gustos, a las cosas que tú sabes que te van a dar gusto, felicidad, alegría, contento por un minuto y después te arrepientes, ¿no? Pero entonces es eso, hay que ir como a buscar esa conciencia que te va a llevar a unos estados mucho más gratos, que muero de ganas de una hamburguesa, de una dona, pero esa dona o esa hamburguesa me van a hacer feliz 2 minutos en lo que como la dona, 15 minutos. Exacto. Y entonces cuando puedes alcanzar esos estados de esa conciencia de saber quién eres, la felicidad te dura mucho más. Seguimos siendo humanos, porque yo lo he vivido, ¿no? He tenido unos estados de que estoy así como que en la 5ª dimensión y soy la más feliz, y de pronto algo pasa, la vida que se atraviesa, y
bolas, me saca de ese estado así de que yo estaba casi levitando, ¿no? Y pues otra vez, hace un momento les decía, sí, a los 16 años yo descubrí que la felicidad en la vida, por lo menos en mi vida, era el equilibrio. Y he luchado toda mi vida por eso y he trabajado todo por eso y sigo todos los días. Hay etapas en que siento que llego a esa conciencia, a esos momentos, y hay otras en que no. Entonces, pues, pero también como que las partes malas van durando menos, ¿no? Claro. Y al final te sientes muy bien cuando logras un equilibrio. Ah, y lo claro, razonas. claro, sí. Pero, bueno, nos hemos desviado un poquito del tema de la novela, pero es que la novela te lleva a pensar a muchas de esas cosas. Sí, porque se toca el tema en la novela de la alimentación. Es una novela. No, pues estoy encantada escuchándola, no las quiero interrumpir. Pero es una novela que te da para mucho. O sea, no es una historia de amor y ya, es una historia que con pretexto del amor, o es el amor en muchas capas o en muchos niveles. Amor a la naturaleza, en comunidad, o sea, es como si fueras pelándolo como una cebollita, no sé, porque habla de eso, del amor en dimensiones diferentes, ¿no? Entonces, y que además, con pretexto de todo esto, le da uno por hacer reflexiones, y me gustan mucho las reflexiones que tú hiciste, que he ido a varias presentaciones de esta novela y creo que esas reflexiones son bien pertinentes las que haces, Marcela, porque me parece que sí, justamente es eso, ¿no? O sea, te lleva a analizarlo. Yo hablaba un poco de que era una novela que tenía como un gran conocimiento de la condición humana, lo dije en algún momento. Bueno, un poco me refería a eso, ¿no? O sea, a que habla de esos personajes, pero en realidad me estoy espejeando, en realidad me sirve de pretexto para reflexionar muchas cosas y probablemente a mí en unas cosas y a ustedes cuando lo lean serán en otras. Pero entonces vas escalonando como muchos niveles en la novela, que eso es como bien interesante. Es interesante. Pero aparte, la verdad es que también es muy entretenida. O sea, es amena, es ligera, no es densa, ¿no? Exacto. Yo creo que tiene un público potencial muy grande porque, y si no entiendes, ahí te pone algunas ayudas para entenderle, pero en general no las necesita, generalmente entiendes por el contexto, entonces sí se me hace que bueno, hay público para todo, pero me parece perfecta para todo. Bueno, yo se la he regalado a muchos jóvenes, justamente. Se la he regalado a muchos jóvenes porque hay varias cosas de la novela que a mí me parecen pertinentes a estos jóvenes a quienes se las he regalado. Sí, pero es que este nivel de descripción, esta manera en que Mariana va abordando las cosas, o sea, parecería que estamos hablando, no vayan a pensar que es una filosofía así, que no, está bien digerible. que ese es como el mérito de Mariana, ¿no? Poder hablar de muchos temas, dar para muchas reflexiones y que estoy segura que cada uno de ustedes encontrará ecos o encontrará cosas diferentes y que sería buenísimo que luego nos digan qué cosas diferentes se encontraron, ¿no? Porque eso es como donde se completa también todo este proceso, cuando ellos escriben una novela pero el lector la termina en realidad, exactamente. Pero bueno, a lo que iba es que con todo esto que uno puede reflexionar y encontrar ecos es que la gran bondad o la gran virtud que tiene la forma en que la escribió Mariana es que es sencilla, o sea, de verdad la va siguiendo, te va, como lo dije, te va llevando, te va poniendo miguitas y te va llevando, y si en algún momento empiezas a sentir la necesidad pero ¿qué había pasado? Viene el otro personaje con su otra perspectiva a resolverte la duda, casi como si te estuviera escuchando Mariana, y ahí, justo ahí, ese es el ritmo al que me refería también, o sea, que tiene un buen andamiaje, exactamente. Por eso te tomó lo que te tomó. Yo, una de las cosas que me gusta preguntarle a Mariana es esto, una que ya lo dijiste más o menos, de cómo surge la novela, pero en ese tiempo y todo lo que leíste para documentarte, pero también en algún punto tuviste que dejarla reposar
la novela empezaste a hacer otras cosas. Porque bueno, a ver, la vida es práctica, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas. Y sacaste otros libros en el Inter, que nos cuentes un poco también de esto que es parte del proceso de este resultado, ¿no? Que todo eso también te ha de haber alimentado en algún punto. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que esta novela, pues sí está muy compleja, ¿no? Es sencilla de leer, pero pues imagínense, nada más tiene 5 narradores, ¿no? O sea, cada uno contando desde su punto de vista, desde su perspectiva, la historia de cómo le tocó a cada uno vivir esta relación con el vestido de novia. Entonces, pues sí fue muy compleja y aparte, pues porque aparte hay muchas historias dentro de las historias, ¿no? Y hay muchos personajes también secundarios y figurantes y demás. Entonces sí fue muy compleja y cuando tuve este sueño, también por ahí yo soñaba con que algún día podría ser escritora, pero no me lo había tomado todavía tan en serio porque se me hacía como casi imposible, ¿no? Yo vivía en Reynosa aparte, entonces cuando tuve ese sueño ya vivía en San Miguel de Allende, pero se me hacía que era como muy difícil, como ya en nuestro país ahora ya no está tan centralizado, pero antes, o sea, como que para triunfar, sobre todo en las cuestiones artísticas, te tenías que ir a Ciudad de México, ¿no? O sea, era muy difícil como que viviendo en el norte o algo que sucediera, pero bueno, ya ven ahora cuánto ha sucedido y más las mujeres, ¿no? Aquí es como un boom, sí, es el boom, exacto, es el boom de las escritoras regias, ¿no? Que estamos publicando desde el 2015 a 2016 y ya a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? Algunas ya internacional, espero yo pronto también ya ir por allá, pero bueno, pues empieza por algo, ¿no? Entonces, cuando me pasaron muchos años para poder decidirme así, con todas, ¿no? Yo ya cuando me decidí que quiero ser escritora profesional, yo tenía 30 años. Entonces dije, sí. Entonces, Estás bien jovencita. bueno, ya pasaron muchos años. O sea, sí, exacto. Bueno, ya no tanto, ya voy a cumplir 49, así que tampoco tan chiquita no estoy. Pero sí, tenía 30 cuando me decidí, o sea, no tenía 20, no es como que empecé mi carrera y así, ¿no? O sea, a mí encontrar mi vocación me costó muchísimo. Pero el día que ya me decidí, como buena Tauro que soy, agarré el toro por los cuernos y di un giro de 180 grados a mi vida. Sí, ¿verdad? 180 grados porque 360 vuelve al mismo lugar. Exacto, entonces sí, fueron 180 grados y dejé literal todo y a todos con los que estaba, o sea, todo. Trabajaba en diseño, vivía en Los Cabos, pues tenía una pareja, ¿verdad? Con el que se supone que me iba a casar, que no me casé, gracias a Dios. Pero sí, o sea, literal dejé todo por seguir mi sueño. Y entonces me fui a preparar, ¿no? Me fui a estudiar a la SOGEM, después me fui a estudiar a Barcelona. Pero bueno, estando en SOGEM, para poder diplomarte de SOGEM, que es la Sociedad General de Escritores de México, tienes que escribir un libro. Entonces, desde el inicio te dicen, ve preparando cuál va a ser el tema que vas a escribir. Entonces yo ya venía con la idea del vestido de novia, porque originalmente, sí, ya lo había soñado, originalmente la novela se llamaba El vestido de novia. Entonces, bueno, se la presenté a mi profesor, le encantó la idea y me dijo, vamos a trabajarla. Y entonces empecé a hacer investigación, aparte que tomaba todas mis clases, ya viví en Querétaro, tomaba todas mis clases, trabajaba en la Secretaría de Turismo de Querétaro, era la editora de la revista de turismo. La verdad que fue una época bien padre, muy padre, sí, muy padre. Y pues me empecé a dar cuenta que la novela, dije, no la voy a escribir en 7 meses. Sí, exacto. Y yo le decía a mi profesor, le decía, oye, pero es que, porque cuando empecé a investigar, ¿no? Así poquito, y empecé a dibujar a los personajes y eso, entonces dije, ay, Dios mío, este es un paquetón tremendo, ¿no? Y entonces le dije, oye, es que no es mucho. No, tú sí, pues, la verdad es que mi maestro me tenía, que era el director, ¿no? De la escuela, me tenía una fe. Primero yo le caía gorda.
¿verdad? Mi mamá está de testigo. Primero como que, lo que pasa es que él era como muy bohemio, ¿no? Y, sí, a mí, ¿sabes cómo me decían en la escuela? A mí me hicieron bullying, pero al revés, me decían la güera fashion. Porque pues todos eran como más hippies, más bohemios, ¿no? Y pues yo era la güera fashion, ¿no? Porque en ese entonces sí era como que más a la moda y así. Ya después me fui relajando un poco. Pero sí, era como muy, ¿no? Pero me los conquisté a todos. La verdad, me los gané a todos y me gané el respeto de todos y de mis maestros y del director. Entonces al final él me echaba muchas porras, creía mucho en mí y me decía que tú vas a llegar muy lejos. De hecho fue René Argüelles Favila, fue un día a darnos un curso que ya murió hace poco, René Argüelles Favila, un escritor muy importante de México, fueron dos muy importantes. Y uno en una clase leyó un cuento mío y yo así que con el corazón que se me salía y al final dijo, es más, yo no me di cuenta porque yo estaba en shock, sino que me dijeron después, mis compañeros me dijeron, oye, este señor dijo que es una promesa. Y yo así, ¿yo qué? Sí, o sea, sí, no dormí en una semana. Sí, no, eso dijo, pero bueno. Pero la verdad es que yo siempre he tenido también como buena Tauro, ¿no? Siempre he tenido los pies muy puestos en la tierra. O sea, sí he sido muy soñadora, pero con los pies puestos en la tierra. Cuando yo decidí que quería ser escritora profesional, yo decía, es que sí, yo puedo tener mucha imaginación y puedo tener cierto talento. Ya había gente que había leído mis textos y que les gustaban y todo y me echaban muchas porras, pero yo me comparaba con los autores que a mí me gustan y yo decía, es que a mí me falta mucho para llegar ahí. Ahora con este libro, ay, lo voy a decir por primera vez, ahora ya me puedo comparar, ahora ya me puedo comparar, ahora sí digo, mira, o sea, ahí sí, ahí ya estoy. Obviamente todavía falta mucho camino, ¿no? No me puedo comparar todavía con la grandeza de estas señoras, de esta escritora sobre todo, pues, porque aparte me llevan como 40 o 50 años y algunos ya se murieron, ¿no? Entonces a mí todavía me falta, espero, ¿verdad? Todavía me falta ese carrera. Exacto. Entonces, bueno, la cuestión es que como sí vi que el reto era muy grande, le propuse al director de la escuela otra idea que ella traía, que era el frutario, porque también había soñado con uno de los cuentos que viene en ese libro, que está muy padre y es muy cinematográfico. Entonces se lo propuse y me dijo, ok, bueno, está bien. Claro, pero sí tienes que hacer aparecer las notas, si acaso. Exacto, sí. Y pero bueno, de ahí me ayudó para empezar a hacer la investigación. Entonces, cuando me voy a Barcelona en el 2007, a finales de 2007, y luego 2008, llego allá y con el director de la escuela de allá, que también era mi maestro, cuando se lo propongo, me dice, sí, genial, ¿no? Esta novela, que la empieces a trabajar y cuánto. Pero me pasaban algunos meses y yo seguía investigando, hasta que un día me dijo, ya, o sea, para la próxima clase me traes 3 páginas, porque si no, te vas a llevar toda la vida investigando. Entonces tienes que ya, ¿no? También en Barcelona llevaba todas las clases de todas las materias y daba clases también allá. Entonces, bueno, pues a la siguiente clase llevé las 3 cuartillas más horribles que he escrito en mi vida. Ridículas a morir. Me pusieron como campeón, pero aparte yo venía de SOGEM y en SOGEM me había ido muy bien, entonces yo venía así como que, no creída, pero como muy segura, ¿no? Como segura. No, hombre, ahí, y aparte eran un montón de alumnos y de gente de allá también que sabía mucho y todo, ¿no? Y leías ahí enfrente de todos. Entonces la primera vez, o sea, que me puse a leer y esa ridiculez, ay, no, horrible. Pero eso a mí me sirvió como buena Tauro que soy también, orgullosa, ¿verdad? Y terca, dije no. Escribí lo que es el inicio de esta novela. Así como lo escribí eso fue en 2008, se quedó así. Y el director cuando la leyó me dijo, Mariana, que te has ganado la lotería. Y yo, pues, no le contesté, pero dije, no me gané la lotería, la curré, como dicen allá, ¿no? La curré y no dormí no sé cuántos días y dije, no, la voy a sacar. Y me siento muy orgullosa de eso porque ese es el inicio de la novela. Y eso, parte del primer capítulo lo escribí allá, ¿no? Y en las clases de novela,
nunca más me volvieron a hacer una crítica mala, sí, me caló. Más bien, siempre que los compañeros cuando leíamos y eso, todo el mundo interrumpía para decir comentarios. A mí nunca me interrumpieron, siempre calladitos, siempre así de que, no, o sea, como que, claro, está muy trabajada la novela, ¿no? Imagínense, en tantos años, o sea, de 2007, 2008 que la empecé, 2008 creo que empecé a escribirla como en enero de 2008, por ahí, a 2015, más o menos, no es escritura. Bueno, o sea, desde el 2006, que en Soquén fue cuando empecé, ¿no? Lo primero, pero lo solté. Y luego, empecé en Barcelona, bueno, escribí El Frutario, ¿no? Luego empecé en Barcelona, cuando regresé de Barcelona me puse a escribir La Hora del Té, Cuentos Líquidos, que es mi segundo libro de cuentos, y después continué con El Vestido de Novia, y luego se me aparece Simeón a tocarme la puerta, ¿no? Para que escribiera su novela Memorias del Más Allá para vivir en el Más Acá. Simeón no es un fantasma, es un decir, ¿no? Pero era tan terco que también me empujó. Y aparte también, o sea, a mí me ayudó mucho escribir estos 3 libros, que era lo que tú me comentabas hace un momento, porque me ayudó a agarrar oficio, ¿no? Por ejemplo, Simeón es el personaje protagónico principal de Memorias del Más Allá para vivir en el Más Acá. Es un hombre de 60 y tantos años, es un mecánico que, como podrán comprender, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces también lo elegí, él me eligió para contar su historia, pero yo también lo elegí para poder separarme de mí, ¿no? De Mariana, de mi prosa muy poética que era así, ¿no? Al inicio, que es la de Raquel, la voz de Raquel también, de El Olor de las Orquídeas, para poder hacer este ejercicio de escribir desde cómo escribe un hombre, porque pues en esta novela hay 2 hombres que son protagonistas y aparte son de diferentes edades, y luego, bueno, todos son peruanos y no todos pueden hablar de la misma manera con los mismos modismos, porque son diferentes generaciones y contextos. Entonces también cómo hacer eso, ¿no? Y luego, pues los otros libros, El Frutario y La Hora del Té, también tienen diferentes tipos de protagonistas, mujeres, hombres en diferentes contextos, y todo eso me ayudó para poder escribir esta novela. Por eso es que también me tomó tantísimo tiempo. Yo ahora espero ya aunque claro, cada nueva historia, o sea, y digo historia porque puede ser desde un cuento hasta una novela, es empezar de cero. Dices, ahora sí no va a tardar. Sí, bueno, es que lo que pasa que también lo que se cuenta en El Olor de las Orquídeas, la historia es bastante compleja, ¿no? Las 2 novelas que estoy escribiendo ahorita, una ya está terminada, el borrador, nada más tengo que reestructurarla, Ángel Guardián, y estoy escribiendo otra novela que esa sí ya es de género romántico, que se llama El Oasis, que está muy padre, pero esa sí creo que van a estar más sencillas porque no tienen tantas historias dentro de las historias y tanta investigación. Sin embargo, la tercera, la que viene después, esa sí va a ser como El Olor de las Orquídeas, en su complejidad, que va a estar bien padre. Esa sí no le puedo decir nada, para que se queden picados, para que lean las otras. Sí, esa está padrísima, pero esa yo creo, espero que no me tome 10, 15 años, espero que me tome a lo mejor unos 5. Vamos a estar esperando con ansia que saquen los rápido. No sé si alguien quiere de ustedes también cederles la palabra, si alguien quiere hacer una pregunta o decirle algún comentario. ¿Ya vas a firmar libros, no Mariana? Sí, claro. mejor. Bueno, tú ya lo leíste, ¿no? Ah, no. No, pues no. Pensé que ya todavía no. Entonces no se puede platicar más porque bueno. es que luego terminamos. Sí, se las cayendo en la vamos trampa de a hablar spoiler. de más. Bueno, ya nomás para finalizar a lo mejor, porque dinos cuál es tu personaje con el que más te identificas y en quién te basas para escribir a la abuela. Y ya para que cada quien se vaya a su casa con esos pensamientos cuando la lean. O en alguien más cercano. No, la abuela es un personaje ficticio totalmente, que esa sí salió de mi imaginación, era algo que necesitaba para que Raquel saliera de Lima, y aparte porque el papá es francés, el papá de Raquel es francés, y pues la manda a París a que esté con la abuela por no les voy a decir por Sí, qué. tú la necesitabas
porque la historia lo necesitaba y sin embargo es un personaje que también a mí me Sí, llamó la atención. y me la comentan muchísimo, porque sí, es un personaje muy, muy redondo, muy, muy entrañable, muy... Pero sí es un personaje que se llama la atención. Pero es muy importante, sí. Ajá. Es muy importante, aunque está nada más dentro del primer capítulo, ¿no? Es un personaje fundamental, vaya, para la historia, sí, era la palabra que estaba buscando, que es fundamental para la historia y que aparte nos enseña como los contrastes, ¿no? Y sí, pero no, ese sí como que pues, salió de mi imaginación totalmente, de la necesidad, sí, exacto. Pero, ¿qué me preguntaste? ¿Con cuál personaje me identifico? Ay, pues es que me preguntan eso, pero la verdad es que no me identifico en sí con alguno porque todos tienen algo de mí. Pero como mi voz primaria, digamos, mi voz narrativa primaria es poética y con la que empecé a narrar es con Raquel, entonces digamos, y ella es la voz cantante del Olor de las Orquídeas porque es la que aparece en casi todo, entonces es como con la voz que me identifico un poco más, digamos, pero Carmina tiene mucho de mí también, muchas de sus anécdotas son cosas que a mí me pasaron. No es o a mi mamá también, no es una novela biográfica, mucho menos autobiográfica, pero sí hay algunas anécdotas que sí sucedieron. En otra plática les cuento qué fue lo que le sucedió a mi mamá. Luego nos podemos ver aquí en 2-3 meses cuando la hayan leído y la platicamos. A los que no hayan leído me llama la atención, no es que sea yo una persona emocionada por la sustentabilidad, pero ¿en qué porcentaje tu novela habla sobre sustentabilidad? ¿En qué porcentaje? Sí. Lo que pasa que es parte de la novela, o sea, sucede gran parte de la novela sucede dentro de este entorno. Es que si no quiero andar más, porque de hecho ya platicamos más para no quitar como la sorpresa de eso. Es poca mi lectura actualmente. ¿Cómo adaptarnos al medio sustentable dentro de las novelas? ¿Hay novelas o escritores que enfocados en eso? ¿O tú nos estás invitando a alimentar esa imaginación para crear un ambiente más sano y más próspero para nosotros, ¿no? Porque voy a ser breve, pero ayer veía Wall, no sé si la has visto. Increíble El robot. Sí, y que vive entre la basura, ¿no? me estaba pensando cuando mencionabas algo de la sustentabilidad, que nos estás dejando algo que necesitamos, ¿verdad? Y que es por medio de una novela, pues es Exacto. Lo que pasa es que una manera más fácil de llegarle a los lectores o a la gente es a través de historias, ¿no? Que no sean aleccionadoras, que no te digan, así es como debe ser. Entonces, esta es mi propuesta. Mi propuesta en el Olor de las Orquídeas tiene que ver con un mundo mejor, ¿no? Con un mundo de paz, con tolerancia, que esa palabra no me gusta, pero hay que emplearla porque hasta que no se nos ocurra otra mejor. Voy a inventar una palabra que ocupe lo que debería de ser tolerancia, pero no es tolerancia, ¿no? Mi propuesta tiene que ver con la salud, con la medicina que tiene que ser integral, ¿no? Es cuerpo, mente y espíritu, que no tiene que haber divisiones en la manera en cómo cuidamos nuestro cuerpo y nuestra salud. Debería ser, bueno, la medicina alópata la necesitamos, pues si te cortas un brazo, si te rompes un brazo, pues inicias una cirugía, la necesitas. Pero hay otras cosas que pueden complementar con herbolaria, con medicina alternativa, con otras muchas cosas, ¿no? Y cómo vivir también de una manera más sustentable. Entonces, como son temas que a mí me interesan, me importan, entonces yo las he plasmado por eso decía hace rato, no soy muy idealista, las he plasmado en esta novela dentro de un contexto fantástico, digamos, ¿no? Y de realismo mágico, de algo que a mí me gustaría, pero que te lleva a la reflexión, porque aparte es algo que en lo que sí podemos vivir, o sea, sí podríamos vivir de esa manera.
O sea, sí se puede. Entonces es como ahora que también está muy de moda decir, ¿no? Back to the basics, ¿no? Volver a los básicos. Nos hemos plastificado mucho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, exacto. ¿Sí? Sí. No lo he leído, pero espero. Pues ándale, sí. Aquí está. Gracias, aquí está. Salud, vecina Lucy. Oye, qué bien portada. Oye, puede venir a todas las... Pues es que a Manolo no dejan entrar aquí porque se hacen bien los... Bueno, él es muy educado. Hola, mi nombre es Michelle. Una pregunta rápido. Yo, por ejemplo, ahorita estoy tratando mucho de conocer autores mexicanas y pues, sobre todo regionales. Entonces, quisiera saber más sobre los libros que has escrito. ¿Qué libro de los que has escrito recomendarías, aparte de este, obviamente lo voy a leer, pero que tú digas, si lees este, vas a querer rápido leer los demás? Ay, pues es que... ¿O cuál es tu favorito? Pues mira, es que uno es novela, que es el de Memorias del Más Allá, es una novela corta de 150 páginas más o menos y se te va así. También tiene muchas historias dentro de las historias, es muy conmovedora, te ríes también, te lleva a la reflexión también. Es que todos mis libros son muy diferentes, y los otros son libros de cuentos, pero les voy a contar una anécdota. Es difícil como decir eso, ¿no? Pero me acuerdo una vez estando en la FIL de Monterrey, cuando yo todavía era autora, bueno no, ya había publicado Memorias del Más Allá, pero también yo soy cofundadora de, ¿cómo se llama? Escritores Independientes, capítulo Monterrey, ¿no? Es un grupo de escritores que nos juntamos en el 2012 para poner un stand en la FIL de Monterrey, en la feria, ¿no? Pero escritores independientes, o sea, autopublicados. Así es como empecé yo, autopublicando mis propios libros. Y eso pues me llevó a ir escalando y me dar a conocer y demás, ¿no? Entonces, un día estaba yo de guardia, porque hacíamos guardias, ¿no? Los autores todos hacen diferentes horarios y guardias en el stand. Y estaba yo un día en la mañana y llega una chica, estaba buscando unos libros y bueno, recomiendas los de todos, pero obviamente también recomiendas los tuyos. Y total que se lleva el frutario. Regresa en la tarde, esa misma tarde, regresa por la hora del té. Me dijo, es que no pude parar de leerlo porque el frutario y la hora del té son libros bien cortitos. Entonces me dijo, es que no pude parar de leerlo. Y regresó y se llevó la hora del té y me dijo, quiero otra novela. Y le dije, córrele al stand de Penguin Random House, ahí está, ¿no? Y fue y se lo compró. Y me ha pasado así, o sea, que compran uno y quieren el otro y así hasta ahorita, ¿verdad? Así que espero que... Mira, yo lo que te recomiendo es que leas las reseñas, que los veas, están en Amazon. El de Memorias ahorita físico no está en Kindle, está en Audible también de Amazon. Pero bueno, para todos, ¿verdad? Si tienen el interés de buscar, lean las reseñas y ahora sí como que el que más no son caros, también puedes comprar los 3 y nos tomamos un café por ahí y te los digo. No, si ya estamos diciendo que en 3 meses son, ¿cuántos van a tardar? Marcela se la leyó una semana. O sea que sí se puede. Oye, y aparte Bueno, bien ocupada, bien ocupada Marcela. fíjate que yo cuando me la mandó Mariana, que todavía no era ni libro ni nada, No, en era Word, era un manuscrito, y la leí electrónica. No, me diste la primera la que tú hiciste, pero hubo antes que la leí en manuscrito todavía, ¿no? Antes de que la... ¿Antes? Sí. Un reto digo, yo como lector y escritora, donde siempre usted palabras específicas que nos hagan un cambio hacia lo que Estados Unidos. Hacia la sustentabilidad. Pues las ideas, lo que tú veas, por ejemplo, en esta novela, Si la lees y a ti te gusta y sientes esa conexión, tú vas a querer hacer esos cambios. O sea, obviamente yo no te digo, haz esto y esto es lo mejor. Yo te hago una propuesta de que esto, para estos personajes en concreto, eso es lo que parece lo mejor. Igual a lo mejor sería para mí.
Entonces, si tú conectas con eso, si tú conectas con eso, a lo mejor vas a querer hacer pequeños, a lo mejor no irte a vivir ese lugar y dejar el mundo y todo, pero dentro del contexto en el que estás, mira, con cosas tan sencillas como reciclar. O sea, separar la basura, por ejemplo. Ya no, son cosas tan sencillas que haces todos los días. Separa el plástico, el cartón de la comida orgánica. Aquí en Monterrey, la verdad, a mí me llama muchísimo la atención que no haya basureros para separar. Yo viví en Querétaro, 2006-2007, desde el 2006-2007, bueno, como casi 2 años, y en ese tiempo ya habían separadores de basura, ya había 2 veces a la semana pasaba un basurero, un camión de basura ecológico, o sea, nada más levantaba tu basura ecológica, y la otra basura orgánica, o sea, la de plásticos y estos, separado. Pero aquí, y pues yo desde entonces yo me acostumbré a separar mi basura. Y aquí yo la separo, o sea, saco mis bolsitas, ¿verdad? Saco mi bolsita de pura basura orgánica y luego tengo separado basura limpia. Y aquí en Monterrey, por si no saben, hay una planta, de hecho es la primera planta de Latinoamérica que la basura la convierte en energía eléctrica y esa energía se la venden a la ¿cómo se llama? CFE, a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces yo conocí a un chavo que trabajaba ahí y yo le dije, es que yo separo la basura. Y me dijo, pues mira, está muy bien que la separes porque así también ayudas a la gente que se dedica a eso, ¿no? Pero si la separan, la basura, precisamente todo lo orgánico lo llevan para hacer energía. Entonces hay pequeños actos con los que nosotros podemos contribuir a diario, ¿no? O gastar menos plástico, o fijarte en los plásticos. Ahora, por ejemplo, ya hay muchas cosas del plástico que es biodegradable, que no tiene, ¿cómo se llama? PVA. O sea, hay muchas cositas que todos los días podemos hacer. ¿Quieres decir algo? Sí, quiero decir que es una novela, es decir, antes que todo es una historia, no es, o sea, va a ser un libro en donde puede uno llegar a querer o a no querer, o sea, es decir, porque es una novela y es una narrativa y el principal objetivo de Mariana es entretener. Sí. ¿Verdad? Es decir, pues es tocar el corazón. Ajá, tocar el corazón, pero a lo que voy es que no vamos a encontrar puntos, incisos, ¿verdad? O sea, sí, no es una. Exactamente, o sea, básicamente, y creo que con lo que cumple es con entretener, con tocar, y te puede tocar para decir, no, yo jamás lo haría, me explico también. Nada más es lo único que quería aclarar, por eso, pues para saber si hay un porcentaje o no. Todo el tiempo casi todo el tiempo la novela está en lugares así, pero más bien es la invitación para que disfruten la lectura y a ver si queda algo, ¿verdad? Pues puede que no. La literatura es lo que más deja, más incluso que los libros de ensayo, etcétera, porque te llevan. Entonces creo que el objetivo y que se logra en cierto sentido es llevarte y en otro sentido a lo mejor se logran más cosas, pero principalmente es una novela para mí. Y a mí mi principal leitmotiv, como dicen en la jerga, en el medio, ¿no? El leitmotiv la verdad es ser la palmadita en la espalda, ¿no? De los lectores y decirles, sabes que no estás solo. No estás solo en este mundo, hay muchos locos y entre ellos yo, ¿no? Que quiero compartir contigo. Porque eso es lo que yo sentí con todos estos grandes autores que mismo, yo fui una niña muy solitaria y soy medio introvertida, un poco tímida, aunque no parezca, pero sí soy mucho de mi mundo, de ir hacia adentro. Entonces a mí todos estos grandes autores me llenaron tanto el corazón, me acompañaron tanto, pero aparte, más de esa compañía física, sino que yo decía, es que yo también pienso así. Entonces, a eso es lo que voy con el que ya no te sientes tan solo, porque dices, a lo mejor tú en tu casa pues eres el bichito raro, ¿no? Pero luego te encuentras con que hay muchos bichos raros por ahí y generalmente están en los libros, ¿no? Sí, o por lo menos a mí me pasó. Sí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias.
por estar aquí un lunes. Un lunes, la verdad, sí, qué lindos por estar aquí. Agradezco muchísimo. Espero que su tiempo haya valido la pena también estar aquí, que la hayan pasado bien. Así que si quieren que les firme sus libros, pues con mucho gusto. No se muevan tantito, quiero tomar una foto de aquí hacia allá con nosotras y ustedes. Pero con este parado. Pero que alguien se siente acá.